Hola a todos. Vamos a empezar hoy el movimiento circular uniforme. Como su propio nombre indica, este movimiento va a estudiar esos objetos que están girando de forma constante, que la velocidad a la que giran es siempre la misma. En estos casos, supongamos que tenemos un disco que gira a una velocidad la que sea, ¿no? Va dando vueltas, pero a velocidad constante, siempre de la misma manera. Este sería el centro de giro, su eje de giro, y supongamos estos dos puntos, el punto azul y el punto marrón. ¿Qué sucede cuando esto empieza a dar vueltas? Bueno, pues si va dando vueltas, los dos puntos vemos que se desplazan de la misma manera a la vez. Es decir, cuando el punto marrón ha dado una vuelta, el punto azul ha dado la misma vuelta. Ha dado lo mismo. Diríamos que los dos puntos desarrollan, ¿vale?, el mismo movimiento. No tenemos... Los dos van igual. Como los dos se mueven igual, diremos que los dos tienen el mismo movimiento circular uniforme. Pero analicemos el movimiento con lo que sabemos hasta ahora. ¿Qué distancia recorre el punto marrón? Fijaos, el punto marrón va a recorrer todo esto. O sea, el punto marrón, cuando da una vuelta, si os fijáis, recorre la circunferencia exterior. ¿Y el punto azul? ¿Cuánto recorre el punto azul? Si cogemos el punto azul, veremos que la distancia que va a recorrer el punto azul va a ser distinta. Vamos a ponerlo aquí, a ver si lo podemos hacer bien. Ahí. Ese será el recorrido que haga el punto azul aproximadamente. Cuando demos vuelta, al dar vueltas, cuando he dado una vuelta, el punto marrón ha recorrido esta circunferencia y el punto azul ha recorrido esta. Obviamente la marrón es más larga, la longitud es mayor que la del azul. Sin embargo, los dos han hecho lo mismo. Como lo hacen al mismo tiempo, la velocidad del punto marrón es mayor que la velocidad del punto azul, con lo que hemos estudiado hasta ahora. El espacio recorrido por el marrón es mayor que el espacio recorrido por el punto azul. Y sin embargo estamos diciendo que los dos tienen el mismo movimiento. Luego, la longitud recorrida no es precisamente la magnitud que más nos interesa en este movimiento. En este movimiento nos va a interesar medir el ángulo girado. Nos va a interesar medir el ángulo que gira nuestro punto. Si esta es la línea que tengo inicialmente, vamos a poner una línea aquí, que sea nuestros ejes, ¿no? Estos serían nuestros ejes, como antes. Cuando yo gire un poquito, ¿vale?, no va a girar, ahora va a girar todo. Cuando gire un poquito nuestro disco, vamos a borrarlas, a ver si... ¿vale? Vamos a girarlo un poco. Ahora, mis ejes que estaban aquí, se ha producido un ángulo. ¿Qué ángulo han girado? Fijaos, es el mismo ángulo. Luego a mí lo que me va a interesar es medir el ángulo que gira el punto de mi objeto. Luego la magnitud que realmente nos interesa a nosotros en este movimiento va a ser el ángulo girado. Le vamos a llamar phi. También lo veréis en los libros escritos así, ¿vale? Según su cero sería la inicial. Según el libro que veáis, el documento que estudiáis, os podéis encontrar más o menos las dos grafías. Entonces, esto a nosotros nos va a interesar el ángulo. Como ya vimos en matemáticas, el ángulo, a la hora de hacer cuentas y de trabajar en condiciones con él, no nos interesa en grados, minutos y segundos porque es muy incómodo de trabajar. Nosotros vamos a trabajar, obviamente, en radianes. Dijimos también que necesitábamos un sistema de referencia en cualquier movimiento y había que establecerlo. Bueno, nuestro sistema de referencia tendrá el origen
en el centro de giro, siempre nos interesa eso, que el centro de nuestro sistema de referencia esté en el eje de giro. Y vamos a decir que el sentido positivo de giro, atentos, el sentido positivo de giro es el sentido antihorario. Ese es el sentido positivo de giro. ¿De acuerdo? Entonces, de cuestiones preliminares de nuestro movimiento, va a ser un movimiento dando vueltas de forma constante. La magnitud que nos interesa medir va a ser el ángulo girado. Lo mediremos en radianes y diremos que el sentido positivo de giro es hacia la izquierda, sentido antihorario. Bien, si tenemos esto claro, pasemos a ver, bueno, pues algunas fórmulas que nos permitan controlar y ver cómo va a ser el movimiento y predecir cosas. Bueno, vamos a deducir esas fórmulas. Supongamos que nuestro objeto de estudio, nuestro disco, ha girado un ángulo. Hemos girado desde aquí hasta aquí. Hemos girado un ángulo phi. El ángulo inicial sería este, ¿verdad? Que sería en nuestro caso 0. Y este sería el ángulo que gira. Y esto lo ha hecho en un tiempo. Todo esto lo ha hecho en un tiempo determinado. ¿A qué velocidad está girando? Bueno, nuestra intuición nos dice rápidamente que la velocidad angular, omega, será lo que gira entre el tiempo que tarda en girarlo. Entonces podemos usar esta o podemos usar ángulo final menos ángulo inicial, ya sería fatal, menos ángulo a peor, menos ángulo inicial partido tiempo final menos tiempo inicial. Cualquiera de las dos nos puede servir. Normalmente se suele escribir esta de forma abreviada, pero teniendo en mente esta otra. ¿En qué se va a medir nuestra velocidad angular? Pues si el ángulo se mide en radianes y el tiempo se mide en segundos, lo mediremos en radianes por segundo. ¿Y si yo de esta fórmula despejo phi? ¿Y si hay despejos? Vamos a hacerlo aquí abajo. Tendríamos omega, la velocidad angular es ángulo final menos ángulo inicial partido tiempo final menos tiempo inicial. Pasando esto multiplicando, tendríamos que phi menos phi sub 0, ángulo final menos ángulo inicial, es igual a la velocidad angular por el tiempo menos el tiempo inicial. Y despejando el ángulo final, tendríamos que el ángulo final es el ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo menos el tiempo inicial. Y ya tenemos nuestra otra fórmula, la fórmula que me va a dar la posición de mi punto, el ángulo que gira mi punto, mi objeto, cuánto ha girado, en función del tiempo. Si habéis caído en la cuenta, se parece muchísimo a las fórmulas que teníamos para la lineal. En la lineal teníamos velocidad igual a espacio recorrido entre el tiempo y teníamos que S era igual a S sub 0 más velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial. Como veis, las fórmulas son análogas, pero cambiando velocidad por velocidad angular, espacio recorrido por ángulo recorrido, y son exactamente iguales, las mismas. Luego, como ya me sabía estas, o sea, hacer estas va a ser muy sencillo. Podemos pensar también que la misma forma de hacer los ejercicios que teníamos antes la podremos usar ahora. Lo mismo, cuando yo antes me preguntaban la posición, yo buscaba esta fórmula, pues ahora cuando me pregunten el ángulo, buscaré esta. Cuando me pregunten la velocidad angular, pues buscaré esta. Lo mismo que hacía antes.
Bien, pues hasta aquí las cuestiones más básicas. Vamos a seguir con otras. Vamos a ver ahora dos conceptos que, si bien nosotros no vamos a tener tiempo de trabajar con ejercicios y practicarlo, pero en la vida cotidiana sí se usan mucho. Son dos conceptos relacionados con el movimiento circular uniforme, pero que nos valen para otras muchas cosas. El primero que vamos a ver es el periodo. El periodo se suele simbolizar con T mayúsculo, ¿vale? No con una P, ¿vale? Cuidado, aunque en algunos sitios lo veáis con P, pero es una T mayúscula. El periodo es el tiempo que tardo en dar una vuelta. ¿Qué tiempo tardo en dar una vuelta? Si yo estoy dando vueltas, pues ¿qué tiempo he tardado en dar una vuelta? Obviamente se va a medir en segundos. ¿Periodos conocidos? Pues, por ejemplo, periodo de traslación de la Tierra, 1 año. Periodo de revolución de la Tierra, 1 día. Todas las cosas que se repiten, decimos que tienen un periodo. Es la misma idea, el tiempo que tarda en repetirse el ciclo. El tiempo que tarda en dar una vuelta. Matemáticamente hablando, el inverso del periodo se llama frecuencia. Sería el inverso del periodo. Pero en física nos interesa más que el concepto matemático de que es el inverso, 1 partido el periodo. Podríamos decir que es 1 partido el periodo. Esta fórmula los relaciona, pero lo que más nos interesa es el concepto. La idea de frecuencia es cuántas vueltas doy en un segundo. ¿Cuántas veces por segundo? ¿Cuántas veces por segundo? Se mide en hercios, Hz. Esto sonará un poco. A los que más os guste la tecnología, probablemente habréis oído hablar de que los procesadores tienen una medida en gigahercios. Son las veces por segundo que hacen algo. Es la frecuencia de reloj que llevan. Es las veces por segundo que hacen. Cuanto más, pues más rápido es. Algo que hoy día se escucha menos, pero en la radio, la sintonía os sonará 97.1 megahercios. Esa es la frecuencia de la onda en la que sintonizamos una emisora de radio. Entonces, bueno, estos dos conceptos, ¿verdad? Periodo, tiempo que tardo en dar una vuelta, frecuencia, vueltas que doy por segundo. Ya digo, nosotros no vamos a poder trabajarlas mucho, por no decir nada, pero son dos conceptos que en la vida cotidiana hemos usado. Y vamos a otros conceptos que nos hacen falta también. Veamos ahora el concepto de aceleración centrípeta. Tenemos nuestro disco que está girando en sentido positivo hacia la izquierda, y vamos a analizar la velocidad de nuestro punto en cada momento. Si mi disco está aquí, su velocidad es esta. Esa es la velocidad que tiene mi disco, mi punto en ese momento. Cuando el disco haya girado, cuando el disco esté aquí, cuando un punto esté aquí, su velocidad será ahora esta. Cuando esté aquí abajo, su velocidad va a ser esta de aquí. Siempre el mismo módulo, siempre el mismo número, lo que nosotros comúnmente llamamos el número, que sería el módulo, pero cuya dirección y sentido va cambiando. Fijaos, aquí va hacia la izquierda, aquí va hacia la derecha. Y aquí no va ni para la izquierda ni para la derecha, ha cambiado de dirección. Luego, para que la velocidad cambie, tiene que haber una aceleración. La aceleración era la medida del cambio de velocidad. ¿Cuánto ha cambiado la velocidad en una unidad de tiempo? Luego hay una aceleración. Lo que pasa es que esta aceleración no interviene en el módulo de mi velocidad, interviene en la dirección de mi velocidad.
La fórmula que nos da la aceleración centrípeta es v cuadrado partido r, siendo r el radio que tenemos de giro. Esta es una fórmula de la aceleración centrípeta. También nos interesa esta otra porque a veces tenemos la velocidad angular y no la velocidad lineal, que sería omega cuadrado por r. Según lo que yo tenga, puedo usar una u otra. El paso de aquí a aquí, os lo dejo por si alguien quiere hacerlo como voluntario. Se trata simplemente de sustituir una de estas dos por una fórmula que vamos a ver a continuación, que relaciona la velocidad lineal con la velocidad angular. Entonces, en todo movimiento circular tenemos una aceleración centrípeta que hace que vaya girando. En el tema siguiente, cuando estemos viendo fuerzas, veremos que para conseguir la aceleración centrípeta necesitaremos una fuerza centrípeta que hace que me vaya empujando hacia el centro. Ya lo veremos con algo más de detalle en el próximo tema y veremos cómo explica pues, el giro de la Tierra alrededor del Sol y cosas así. Pasemos entonces a ver esas fórmulas que me relacionan las magnitudes lineales con las magnitudes angulares. Las fórmulas las vamos a dar directamente, no nos vamos a complicar, ¿vale? No vamos a deducirlas, aunque no sería especialmente complicado. Las fórmulas son las siguientes. La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio de giro. Y el espacio recorrido es el ángulo girado por el radio. ¿De acuerdo? Fijaos que aunque yo he puesto v de velocidad, cuidado con las R que parecen v, ¿vale? Velocidad está bien, pero aquí he dicho espacio recorrido, cuando ponía posición, ¿vale? Cuidado, también se podría haber puesto de esta manera, ¿vale? Y a lo mejor queda más claro. Pero se obtienen unas y otras multiplicando simplemente por el radio. Todo esto tiene que ver con la definición de radián que vimos en matemáticas y que nos hace cambiar de una a otra. Bueno, con esto ya tenemos todo lo que vamos a necesitar de teoría para nuestro movimiento. Ahora ya solo nos queda empezar a hacer problemas y ver las dificultades que se nos pueden plantear.